mexicas tenían una factoría en Xicalanco, a orillas de la laguna, muy al sur en el Golfo de México, considerada como una posible puerta comercial hacia el Yucatán. Allí, hacia 1502, escucharon rumores de la aparición de hombres blancos y barbados en las costas del Caribe, más allá del Yucatán. Se decía que los forasteros eran hombres especialmente feroces. Puede ser que haya llegado a México el relato de lo que recientemente había sucedido en las islas más grandes del Caribe. No hacía falta exagerar tales acontecimientos para que causaran terror y zozobra. Un baúl arrojado por el mar hacia la costa fue llevado del Golfo a México Tenochtitlan. Dentro encontraron unos trajes, unas cuantas joyas y una espada. ¿A quién pertenecían? Nadie había visto algo semejante. El Tlatoani Moctezuma distribuyó su contenido entre los señores de Tlacopan y Texcoco. Poco tiempo después llegó un mensaje del Yucatán, enviado posiblemente por un comandante mexicano que se encontraba en una correría. Se trataba de un manuscrito doblado, en el que se veían 3 templos blancos flotando en el mar sobre grandes canoas. Además, se informó posteriormente de que en México, hacia 1502, se habían observado unos fenómenos extraños que parecían presagiar tiempos difíciles. Primero, se dijo que durante cada noche y durante un año se había visto una lengua de fuego en el cielo, presumiblemente un cometa extraordinariamente brillante. Luego, el techo de paja del templo en honor a Huitzilopochtli, en la cima del Templo Mayor, se había incendiado y no se pudieran apagar las llamas. Lo descrito como un trueno silencioso, destruyó otro templo, el de un dios más viejo, Xutecutli, el dios del fuego. Esto fue particularmente alarmante, pues el fuego presente en todas las casas y en braseros frente a los templos se veía como uno de los más grandes regalos de los dioses. Luego se dijo que un cometa cayó en picada, se partió en 3 y esparció chispas a lo largo de la cuenca de México. El agua del lago hizo espuma sin ninguna razón y muchas de las casas cercanas a este se inundaron. Se decía que por las noches se oía una mujer que nunca fue identificada gritar: «Oh hijos, ya nos perdemos, ¿dónde los llevaré?». Después se dice que aparecieron seres extraños con 2 cabezas. Los llevaron al zoo especial de Moctezuma, donde se guardaban a los seres humanos deformes. Una vez allí desaparecieron. La leyenda más famosa de esta época es también la más esotérica. Se decía que unos pescadores encontraron un ave, una grulla de color ceniciento. Se le enseñaron a Moctezuma que vio un espejo en la cabeza del ave. En el espejo observó primero el cielo y las estrellas, y luego varios hombres que se acercaban montados en venados, aparentemente dispuestos a librar una guerra. Se decía que Moctezuma convocó a unos sabios expertos y les pidió su interpretación, pero cuando estos sabios miraron, tanto la visión como el espejo y el ave se habían marchado. A partir de 1440 después de Cristo, los mexicas mostraron un creciente interés por las tierras de la costa del Golfo de México debido a sus recursos naturales y que estos no eran tan accesibles en la cuenca de México. En 1448, bajo las órdenes de Ilhuica Mina, emprendieron su primera incursión militar, la cual supuestamente era un castigo por la muerte de algunos mercaderes mexicas que fueron ajusticiados por los señores totonacas. Aunque, como era común en la política mexica, bien pudo ser una excusa. Para el año de 1463, también durante el periodo de gobierno de Ilhuica Mina, la región estaba definitivamente sometida y lugares como Quiahuiztlán y Zempoala pagaban tributo a la Triple Alianza. Quiahuiztlán fue el asentamiento que se desplanta sobre el Cerro de los Metates, sitio muy cercano al punto en el que desembarcó Hernán Cortés y que a la postre fundaría la Villa Rica de la Veracruz. La importancia de Quiahuiztlán radica en que fue el lugar en el que se concertó una alianza entre los pueblos totonacas y los españoles para iniciar una expedición que tenía como finalidad el ataque y conquista del Imperio Tenochca y su capital México Tenochtitlan. En la antigua ciudad de Quiahuiztlán, que podría significar lugar sobre la lluvia, se construyó una alianza que, según las fuentes documentales, contaba con cerca de 30 pueblos totonacas y que permitió a los españoles establecerse en la costa del Golfo para después organizar y encabezar la marcha militar que tendría como destino final la capital mexica. Cortés, con su tripulación de cerca de 700 hombres, entre marinos, soldados y expedicionarios, 16 caballos, 10 cañones y 4 falconetes, había encontrado resistencias en Tabasco y al desembarcar frente a las costas de lo que hoy es el puerto de Veracruz, solo encontró arenales y lagunas de agua salada. Quiahuiztlán para ese momento funcionaba como un centro de acopio de impuestos de los pueblos sojuzgados por los mexicas dentro de la Confederación de Pueblos Totonacos. Ahí, Cortés halló a más de 50,000 aliados totonacas que le permitieron transitar por tierras pacificadas por medio de alianzas con promesas de liberación por parte de los españoles y en un primer periodo planear su estrategia de conquista. El sitio se encuentra sobre el Cerro de los Metates, referido también como el Cerro Bernal.
El ecosistema de la zona es de sabana tropical. Entre la vegetación existen cactus, arbustos y algunas plantas con propiedades medicinales. El Cerro de los Metates se encuentra en la llamada Faja del Totonacapan, que limitaba al norte con el río Nautla y al sur con el río Actopan. Quiahuiztlán fue una ciudad con cerca de 16,000 habitantes, que se sabe que estuvo fortificada, ya que en todas las estribaciones del cerro se pueden observar muros defensivos de diversas dimensiones, hecho que causó admiración a los primeros hispanos y por ello mismo las mencionan en sus crónicas. En la parte de los cementerios podemos encontrar 78 tumbas repartidas en 4 conjuntos, y además podemos encontrar 4 estructuras más grandes que marcan el límite de lo que fue la plaza central. Pero lo más característico del sitio son las tumbas que imitan pequeños templos y que eran utilizadas para complejos rituales funerarios. Sobre las tumbas de Quiahuiztlán, en su interior han sido encontradas ofrendas y restos humanos. Por lo que se refiere a las ofrendas, estas consisten en vasijas policromadas con patrones geométricos o motivos zoomorfos, lo cual señala la importancia de los personajes ahí depositados. Las tumbas a veces tienen un orificio pequeño, tal vez para permitir el paso de la entidad anímica del personaje enterrado. En otra parte del yacimiento de Quiahuiztlán han sido encontradas otras 23 tumbas con idénticas características, lo que genera una de las tradiciones funerarias más importantes en el México prehispánico. Este asentamiento de la planicie costera de Veracruz data del periodo epiclásico, cuando los asentamientos totonacas del periodo anterior pierden fuerza como efecto del debilitamiento de Teotihuacán. A consecuencia de esto, los habitantes de los antiguos asentamientos se reúnen en pequeños pueblos con extensiones moderadas de territorio. Quiahuiztlán sufrió 2 invasiones en el periodo posclásico, primero la de los toltecas y posteriormente la de los mexicas, de quienes permanecen sujetos hasta el momento del contacto español. Ya en el siglo pasado, el arqueólogo alemán Hermann Strebel, en su obra Alt México, describe unas pequeñas edificaciones, diciendo que en medio de la selva virgen se encuentran numerosas obras de albañilería semejantes a casas, hechas con piedra y argamasa. Tienen una vara de longitud en la base, con un escalón en la misma, un nicho en medio y un techo inclinado. Debajo de una de estas construcciones se hallaron restos humanos. Las investigaciones más sobresalientes sobre estas pequeñas tumbas fueron del arqueólogo José García Payón. El río de los colibríes fue nombrado Huitzilapan por los antiguos pobladores de Mesoamérica. Aún se le nombra así en varios tramos de su trayecto. Nace al sur del Cofre de Perote en la vertiente este de la Sierra Madre Oriental. Corre de oeste a este tocando 2 puntos en su trayecto del estado de Puebla, desde donde, mediante un acueducto de 64 kilómetros, alimentaba de agua potable a la ciudad de Jalapa. Cruza el estado de Veracruz hasta desembocar en el Golfo de México junto a la población de La Antigua, correspondiente a la Villa Rica de la Veracruz, que fuera fundada por Hernán Cortés. Este importante caudal fue utilizado desde la época prehispánica por los antiguos totonacas como punto importante de actividad comercial y desplazamiento humano. Este río serpentea por el corazón del Totonacapan, territorio focal de los asentamientos de este pueblo, y en muchos tramos, sobre todo cerca de la costa, el río se vuelve navegable, y los antiguos totonacas aprovecharon esto para crear un sistema mercantil y de transporte.